Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí para dar continuidad entonces a la clase de hermenéutica, clase número 2. Y hoy vamos a hablar acerca de las reglas a considerar a la hora de interpretar las Escrituras. ¿Cuáles son las reglas que tenemos que tener o tomar en cuenta a la hora de abordar entonces un texto? El exegeta, el que interpreta las Escrituras, es como un carpintero que a la hora de construir una casa necesita herramientas adecuadas para trabajar en la construcción. Lo mismo el intérprete de las Escrituras necesita de herramientas. A esta herramienta las vamos a llamar de reglas de interpretación que deben ser consideradas a la hora de interpretar o darle el verdadero sentido a las Escrituras. Muy bien. Lo que el comentarista está diciendo acá es que, al igual que un carpintero que construye una casa ya o un edificio, necesita de ciertas herramientas para poder llevar a cabo su construcción, lo mismo pasa ya con el exegeta o el intérprete, ya en este caso de las Escrituras. Ya es muy importante que así como el constructor usa herramientas para poder construir, lo mismo pasa entonces con el predicador, el pastor, el maestro de escuela dominical, ¿ya? Etcétera, que interpreta las Escrituras. Sí, existen ciertas reglas. Y la primera regla, la número 1, es considere el contexto. ¿Ya? Regla número 1, considerar el contexto. El contexto inmediato es la información que se halla justo antes y después del texto que estamos considerando. O sea, cuando yo abordo un texto, ¿ya? No puedo quedarme solamente con una frase, no puedo quedarme solamente con una palabra o con un versículo. Tengo que, si es posible, considerar todo el capítulo, lo que antecede a ese versículo y lo que viene después, e incluso ir más allá, si es necesario leer el capítulo anterior o si es posible, para poder tener una visión global, completa de lo que el escritor está diciendo, leer todo el libro. ¿Ya? Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, verso 23, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios les dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Tomando este versículo como base, algunos intentan decir que no hay límite para los actos cristianos. O sea, una persona que se queda solamente con la primera frase que dice todo me es lícito, puede, ¿verdad?, interpretar o entender de que Pablo está permitiendo todo tipo de cosas a realizar, ¿ya? O sea, todo tipo de desenfreno. Si esto pasa, ¿verdad?, cuando no consideramos el contexto. O sea, no tomamos en cuenta lo que Pablo dice en versículos anteriores y lo que Pablo dice en versículos después. ¿Ya? Si tomamos solamente una frase o una palabra sin considerar el contexto. No obstante, lo que el versículo dice es que no todo aquello que es lícito, ¿ya?, el cristiano puede hacerlo. Los versículos anteriores del contexto inmediato dicen que hay limitantes por las cuales el cristiano no puede participar de cosas como la idolatría, la fornicación y la murmuración. Y esto lo podemos ver. Vamos allá a 1 Corintios, ¿ya? Vamos a ver el texto. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a ver el contexto entonces de lo que Pablo dice. El versículo que estábamos mencionando era el versículo número 23, pero vamos a considerar el versículo 7, 8, que anteceden al versículo 23. Pablo dice entonces: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Verso 14, por tanto, amado, huid de la idolatría. Como sensato hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Ya? Entonces, vemos acá que cuando Pablo dice, todo me es lícito, o sea, Pablo dice, yo tengo libertad para poder hacer todas las cosas que yo creo que no son malas, que no son pecados, pero ni todo me conviene. ¿Ya? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Si vamos a estudiar el capítulo entero, ¿ya? Y el texto entero, y el libro entero, vamos a ver de que Pablo le está escribiendo a cristianos de la ciudad de Corintio, que era una ciudad muy liberal y que tenía un gran comercio, ¿ya? Debido a ser un puerto marítimo, tenía mucho comercio, mucho movimiento. Había un gran gremio de vendedores, ¿ya? Y todos los meses, ¿verdad? O los años, estos gremios se juntaban entonces para realizar comida, ¿ya? Como gremio. Y durante estas comidas se traían carnes que eran ofrecidas a los ídolos, ¿ya? Entonces Pablo dice y le da a entender de que comer comida, para un cristiano, ¿verdad? Comer comida en esa época dedicada a los ídolos no era nada, porque sabemos que un ídolo no es nada. Pablo dice, hay solo un Dios verdadero. Pero el problema estaba, ¿ya? En que si en la mesa estaba un hermano nuevo convertido, que recién venía saliendo de la idolatría, ¿ya? Del paganismo, y veía a un cristiano ya más antiguo, ¿ya? En el camino del Señor, comiendo comida sacrificada a los ídolos, la conciencia de este hermano podía ser afectada. Entonces Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, puedo hacer todas las cosas, pero no todas las cosas son buenas, son correctas. Lo mismo pasaría hoy, ¿verdad? Si nosotros invitamos a un hermano que está saliendo del alcoholismo a nuestra casa a almorzar, qué sé yo, a comer un asado, una carne, y mientras almorzamos colocamos una botella de vino en la mesa y comenzamos a tomar una copa de vino. Esto es una costumbre que muchos hogares tienen cuando comen carne, principalmente acá en nuestro país, ¿ya? Pero puede ser que esta libertad, que a mí no me parece pecado, ¿ya? Que a mí no me parece malo, puede hacer con que aquella persona que está, perdón, recién saliendo de este vicio pueda recaer. Entonces, yo tengo libertad para hacer muchas cosas que para mí tal vez no son pecados, pero si yo veo que esto va a resultar en escándalo para mi hermano, entonces me abstengo. Bueno, esto es lo que Pablo está, a modo grosso, ¿verdad?, dando a entender, ¿ya? Entonces, para nosotros llegar a esta conclusión tenemos que no solamente tomarnos de un versículo, sino también mirar todo el contexto, lo que antecede, lo que viene después de lo que Pablo está diciendo, para poder de modo cierto seguir el hilo del pensamiento del escritor, ¿ya? Y poder interpretar de forma correcta el texto. El contexto inmediato es el siguiente: el comer de los sacrificados a los ídolos es lícito, dice, pero no es necesariamente conveniente si que ello es causa de que el hermano débil caiga de nuevo en la idolatría. ¿Ya? Entonces, como dije anteriormente, nosotros a la hora de hacer ciertas cosas tenemos que considerar, ¿ya?, que esto no venga a ser de tropiezo para mi hermano o para la iglesia. Entonces, esta es la forma correcta de interpretar un texto. La primera regla, ya, considerar el contexto. Tenemos otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, aquí Jesús hablando, yo estoy a la puerta. Muchos toman este versículo para predicar en la calle, ¿ya? Y aplicarlo al pecador, diciendo que Jesús está a la puerta del corazón, esperando que nosotros le abramos para entrar. Pero si vamos a interpretar correctamente este texto, tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 3, ¿ya? Vamos allá. Apocalipsis capítulo 3.
solamente considerar el versículo 20, sino que yo me iría más allá, considerar todo el capítulo. Y si consideramos todo el capítulo nos vamos a dar cuenta que Jesús está dirigiendo a las iglesias, no al mundo. Por ejemplo, en el versículo 1 se dirige a la iglesia de Sardis. En el versículo 7 se dirige a la iglesia de Filadelfia. En el versículo 14 se dirige a la iglesia de la Odisea. ¿Ya? Entonces, el versículo que nosotros consideramos era el versículo 20, que comienza en el versículo 14, donde el ángel, ¿ya? Jesús se dirige al ángel, o sea, al pastor de la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, si leemos todo, desde el 14 al 22, nos vamos a dar cuenta que en la realidad, ¿ya? Y siendo fiel a la verdad, interpretando y haciendo una correcta exegesis, extrayendo, ¿ya? Y siguiendo la línea de pensamiento del escritor, nos vamos a dar cuenta que este mensaje no está dirigido a las personas del mundo, sino a una iglesia, a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia, ¿ya? Era una iglesia que se sentía rica por la abundancia económica que tenía, porque la Odisea era una ciudad rica, ya una ciudad que había mucha prosperidad. Por lo tanto, era una iglesia fría, una iglesia mundana, ya, y pensaba que tenía a Jesús dentro, en sus cultos, en sus reuniones, pensaba que tenía comunión con Jesús, pero Jesús estaba por fuera. Ya, esa es la realidad, esa es la verdad. Entonces, esto sería una correcta interpretación del versículo número 20. El decir de que en la realidad este mensaje va dirigido a la iglesia de Odisea. ¿Ya? Entonces, amado hermano, la primera regla que tenemos que considerar al interpretar un texto es considerar el contexto. No solamente el versículo que leemos, sino considerar lo que antecede y lo que viene después. ¿Ya? Dice, se ha establecido que existen tres contextos. Dice, el contexto inmediato tiene que ver con los pasajes que están después del pasaje, ¿ya? Bajo consideración. El contexto remoto tiene que ver con los pasajes que se encuentran antes, bajo consideración, ¿se da cuenta? ¿Ya? Y el contexto general de la Biblia tiene que ver con lo que la palabra de Dios en su totalidad enseña sobre lo que el texto bajo consideración dice. ¿Ya? O sea, se da cuenta que tenemos que aplicar entonces esta regla para poder hacer una correcta interpretación y no caer en eisegesis, ¿ya? En falsas interpretaciones o forzar al texto a decir algo que yo pienso, que yo encuentro, que posiblemente el escritor está hablando. Segunda regla, interprete de acuerdo al significado correcto de las palabras. Las palabras son vehículos para la comunicación, símbolos, mediante los cuales transmitimos ideas. Dios usó palabras para comunicar su voluntad. Así dice 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Vamos allá. ¿Ya? Primera Corintios capítulo 2, verso 13. Dice así la palabra del Señor, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el propio Dios, ¿verdad?, utilizó su palabra y palabras para darnos a conocer su misterio, su voluntad. Y no siempre, ¿verdad?, es fácil determinar el significado de las palabras en español o en cualquier otro idioma. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra gracia, ¿ya?, tiene más de una definición en cualquier diccionario. De manera que si usted la traduce siempre de la misma manera, cada vez que la encuentre va a terminar interpretando de manera extraña los versículos. ¿Ya? O sea, la palabra gracia, ¿verdad?, sabemos que significa don no merecido. Para nosotros también gracia quiere decir gracia, ¿ya? Cuando alguien nos da algo, cuando alguien nos presta un servicio, nos ayuda, agradecemos diciendo gracias, ¿ya? Entonces ya vemos que tiene más de un significado. Ahora, ¿por qué tenemos que tomar en cuenta las palabras
cuando estudiamos un texto, ¿ya? Porque tenemos que entender que la Biblia, la palabra de Dios, si bien es cierto está traducida, transliterada a nuestro idioma, ella no fue escrita en nuestro idioma. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y las palabras en hebreo tienen más de un significado muchas veces. ¿Ya? Tienen muchas ramificaciones, por decirlo así. Por ejemplo, la palabra Adam, ¿ya? Adam quiere decir hombre. De la misma raíz Adam, Adamá, viene la palabra tierra. Y de la misma palabra Adamá viene la palabra Dan, que es sangre. Y de la misma palabra Dan viene la palabra, de la misma raíz, ¿verdad? Edom, ¿ya? Que quiere decir rojo, ¿se da cuenta? Entonces, una palabra en hebreo tiene muchas variantes, muchos significados. Lo mismo pasa en griego, ¿ya? Lo mismo pasa en griego. En el Nuevo Testamento sabemos que los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Y en griego también tiene más de un significado. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos a esto cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando vamos a interpretar, considerar el significado correcto. Para eso, yo recomiendo siempre tener a mano un diccionario, porque el diccionario bíblico nos va a mostrar el significado de las palabras tanto en hebreo como en griego. ¿Ya? Déjeme decirle que hay un abismo en cuanto a lo que pensaban los judíos con lo que pensaban los griegos. Solamente estudiar las palabras y darse cuenta. ¿Ya? Los griegos tenían una concepción, una interpretación de lo que era pecado, mientras que los judíos tenían otra. Entonces, por eso tenemos que tener diccionarios, comentarios bíblicos, para poder consultar, para que las dudas puedan ser esclarecidas. Por ejemplo, la palabra mundo, cosmos, ¿ya? Puede significar el planeta en que vivimos, puede estarse refiriendo a esta tierra, a los árboles, a lo que rodea la tierra, ¿ya? Hebreos capítulo 11, verso 3, habla, por ejemplo, de los mundos que fueron creados por Dios, ¿ya? Veamos. Hebreos capítulo 11, vamos a buscar la versión más moderna, ¿ya? Contemporánea. Vamos a ver esta palabra. Dice, no, vamos a buscar la otra traducción, me gusta la otra traducción, no Reina Valera, vamos a buscar Dios ha hablado ayer. Y vamos a ver Hebreos 11, 3. Dice, por la fe, dice, sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo escritor, entonces. ¿Ya? Por la fe entendemos, dice, que Dios creó el mundo. Aquí, ¿verdad? Cuando el escritor habla del mundo, se está refiriendo entonces al planeta, a todo lo que nosotros vemos a diario, ¿ya? La Tierra. Pero la misma palabra mundo, cosmos, ¿ya? En Juan 3:16 tiene otra connotación, ¿ya? Por ejemplo, si yo estudio todo el capítulo 3, me estoy dando cuenta que Jesús está hablando con Nicodemo y él dice, ¿verdad? En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, cuando Jesús está hablando ahí, le está enseñando a este rabino, ya, Nicodemo, y le habla del mundo, no le está hablando, ya, del mundo que habla Hebreos 11:3, sino que le está hablando de las personas, ya, le está hablando de las personas que habitan en este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, a su Hijo, entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree. Ya, aquí llegamos a esa conclusión de que habla de las personas, porque los que creen no son los árboles, los que creen no son las piedras, los que creen no es la tierra, los que creen son personas conscientes, ¿ya?
Entonces que cuando notamos que cuando habla de mundo, está hablando aquí de persona, ¿ya? Y no del planeta en que vivimos. Entonces se da cuenta, tenemos que prestar atención entonces a las palabras, ¿ya? Porque pueden tener en griego, como dije anteriormente, más de un significado. Y si no prestamos atención a esto, podemos cometer un error y hacer una eisegesis, una mala interpretación. Ahora, la palabra mundo también puede referirse al sistema, ¿ya? O a los hombres que están en rebelión en contra de Dios. Primera de Juan 2:15, veamos. ¿Ya? Porque también se interpreta así, de esa manera. Vamos allá. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. ¿Ya? Dice que Juan: no sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Entonces, ¿a qué te está refiriendo ahí? ¿Te está refiriendo al planeta Tierra, a la Tierra, a las personas? No, ahí Juan está hablando del sistema que reina sobre el mundo, ¿ya? Impera sobre el mundo. Entonces se da cuenta que ya tenemos tres tipos de interpretación en cuanto a la palabra mundo. Puede referirse a la Tierra, puede referirse a la humanidad o puede referirse al sistema que va contra Dios, ¿ya? Entonces, a la hora de interpretar, interprete de acuerdo al significado, dice, de la palabra correcta, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta esto. Y siempre, no olviden nunca, que tienen que tomar en cuenta que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Fue traducida a nuestro idioma, pero tiene una connotación judía, hebrea y griega, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos otro ejemplo, la palabra muerte, ¿ya? Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos allá. Vamos allá, Romanos capítulo 5. Veamos. Falta una S. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice: el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte, dice. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Entonces, a través del pecado entró la muerte. Ahora, cuando la palabra, ¿verdad?, muerte es necros, ¿ya? Que en griego significa cadáver, ¿ya? Puede referirse a la muerte física, puede referirse, a un cadáver muerto, puede referirse a la muerte física o espiritual. Entonces vemos que ya tiene más de un significado, ¿ya? La palabra muerte se puede referir entonces a la muerte física, como dije, o también a la muerte espiritual. Ahora, el significado básico, ¿verdad?, de la palabra muerte es separación. Eso significa la palabra muerte, ¿ya? Separación. Es la cesación, ¿verdad?, irreversible de las funciones vitales corporales, ¿ya? La muerte física, dice, por cuanto nuestro cuerpo retorna al polvo, no se destruye la persona, sino que se separa el alma del cuerpo y el espíritu vuelve a Dios, ¿ya? Entonces, tenemos también la muerte espiritual, en la que ocurre cuando el ser humano se separa de Dios por falta de interés o por expresa hostilidad. O sea, una persona puede estar muerta en vida, ¿ya? Puede estar vivo físicamente, pero está muerta espiritualmente porque se separa de Dios. Entonces, eso es la muerte, ¿ya? Vemos que la palabra muerte entonces tiene más de un significado. Tenemos otro ejemplo, la palabra carne, ¿ya? Puede referirse a lo que recubre nuestros huesos, que es esta carne que nosotros tenemos acá, que tenemos que cuidarla, ¿verdad?, este cuerpo. Pero también puede estarse refiriendo a las pasiones pecaminosas, ¿ya?, que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque en griego también existen dos palabras que definen la palabra carne, que es shark, ¿ya?,
Shar, de ahí viene la palabra Sharki, ¿ya? Y la palabra Soma, ¿ya? Cuando habla de Soma, ¿ya? Habla de pasiones pecaminosas que batallan contra el alma. La encontramos en Romanos capítulo 7, vamos allá, ¿ya? 7, versículo 5, me parece que es, ¿no? Dice, antes vivíamos en una vida guiada por deseos perversos. Otra traducción dice, Reina Valera, por los deseos de la carne. Porque la ley nos hizo sentir deseos de utilizar el cuerpo para pecar y todo lo que sacábamos con eso era la muerte. Entonces habla de los deseos de la carne. ¿Ya? Se está refiriendo, ¿verdad? Cuando habla de la carne, acá está los deseos perversos, ¿verdad? Está hablando de del alma, de los deseos del alma, ¿ya? Y no se está refiriendo, ¿verdad?, al cuerpo, porque en realidad quien peca es el alma, y el alma se utiliza, ¿verdad?, el cuerpo, ya se vale del cuerpo para pecar, pero eso lo estudiamos en antropología, ¿ya? Gálatas también, Pablo a los Gálatas le habla sobre los deseos de la carne, y manifiesta son las obras de la carne, dice Pablo, que son adulterio, fornicación, lascivia, pelea, gritería, etc. ¿Ya? Entonces, regla número 2, al interpretar, interprete de acuerdo al significado correcto de las palabras. Regla número 3, interprete el pasaje a la luz de su contexto histórico, geográfico y cultural. Esto es muy importante. ¿Ya? O sea, a la hora de interpretar yo tengo que tener en consideración, como dije anteriormente, que por ejemplo el Antiguo Testamento es un libro escrito en hebreo con una mentalidad oriental, no occidental, que nosotros lo occidentalizamos, ¿cómo se dice la palabra? Lo occidentalizamos, ya es otra cosa, pero siendo fiel a la verdad, el Antiguo Testamento es un libro con mentalidad oriental, hebreo. Lo mismo pasa con el Nuevo Testamento, lo que pasa es que fue ya traducido o escrito en el griego, ya, pero se nota y se ve claramente, ¿verdad? Una mentalidad, una forma de ver el mundo, ¿verdad? De una forma, de un aspecto oriental, ya, aunque vemos también hay mucho de la época de Roma, de Grecia, ¿ya? Entonces tenemos que considerar todas esas cosas a la luz de su contexto, cuando vamos a interpretar, ya, desde un aspecto histórico, geográfico, cultural. Por ejemplo, en Juan capítulo 13, verso 3 al 5, se narra la historia, ya, de cuando Jesús le lava los pies, ya, a sus discípulos. Vamos allá a Juan capítulo 13, para poder entender entonces, e interpretar el texto. Aquí nos habla sobre este incidente entonces, donde Jesús le lava los pies a sus discípulos. ¿Ya? Jesús, sabiendo que ya su partida estaba cerca, lleva a cabo este acto. ¿Ya? Dice, era el día antes de la fiesta de la Pascua, o sea, Jesús ya estaba en Jerusalén para celebrar Pesaj, la fiesta de la Pascua, sabía que pronto iba a la cruz. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo, dice, y regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo, dice. Estaban comiendo y el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo y sabía que había venido de Dios e iba a regresar a él. Mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla, y luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a sus seguidores y le secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando estaba por lavar los pies de Simón Pedro, este dijo, Señor, ¿tú vas a lavar mis pies? Jesús le contestó, ahora no entiende lo que yo estoy haciendo, pero después lo entenderá, dice. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo entendemos hasta aquí? Si nosotros, ¿verdad?, no consideramos el contexto cultural,
de la época, ¿ya? Histórico, podemos hacer de esto una doctrina, como pasa en muchas iglesias acá en Chile, donde durante el culto o los días que hay Santa Cena, le lavan los pies a los cristianos, y esto incluso dentro de la iglesia católica. En algunos ritos, ¿verdad? En algunas ceremonias se hace esto, el Papa le lava los pies en una forma de humildad, de servicio, ¿ya? A los más pobres, ¿ya? Dando una señal así de humildad. Pero en la realidad, si vamos a estudiar este texto desde el contexto cultural, y para esto necesitaríamos obligatoriamente un comentario bíblico para poder entender la mentalidad de la época, del por qué, quiénes eran los que lavaban los pies en la época. Bueno, resulta que en las calles de Jerusalén, todas las calles eran calles de tierra, no eran calles pavimentadas, como en Roma, donde existía la vía Apia, ya, que eran calles todas pavimentadas, ya. En Jerusalén no pasaba esto, eran calles polvorientas, calles llenas de tierra, por lo tanto los viajeros cuando viajaban y utilizaban en la época sandalias, llegaban con sus pies llenos de tierra, llenos de polvo. Entonces cuando llegaba a una casa, una forma de mostrar hospitalidad del dueño de casa era enviar a su esclavo o a su sirviente a que con una toalla y una palangana fuese, le quitase las sandalias al invitado y le lavara los pies. Pero esta era una labor que no hacía el dueño de casa, sino el esclavo, el sirviente, ¿ya? Y si no tenía sirviente, las mujeres en la época, ¿ya? Entonces Jesús lo que está haciendo acá, para darle un ejemplo de servicio, de humildad a sus discípulos, fue y le lavó los pies. No para establecer una doctrina, sino para mostrar ejemplo de que Él había venido, siendo Dios, a servir y no a ser servido. Si prestamos atención al versículo 15, por eso le digo yo siempre que tenemos que tener siempre en consideración a la hora de interpretar, ya, el contexto, lo que antecede y lo que viene después. El capítulo completo, si es posible. Dice Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. O sea, debemos hacer como Él hizo. No lo que Él hizo, en ese momento lavar los pies, sino como Él hizo. O sea, Él sirvió. ¿Ya? Entonces, si miramos el texto a la luz del contexto cultural de la época, de esa costumbre que se tenía, vamos a entender mejor y vamos a poder explicar a la iglesia del por qué Jesús hizo esto. Primero, para dar un ejemplo de servicio. Y segundo, porque era común en la época de que los siervos, los esclavos, le lavasen los pies a sus amos. ¿Ya? Otra muestra, ¿verdad?, de respeto y consideración hacia un invitado, cuando se le invitaba a la casa, era ungirle la cabeza con un poco de aceite. ¿Por qué? Porque en la época no existían las cremas, ¿ya? Por lo tanto, la piel estaba más expuesta, la parte de la cara, al sol. Entonces, cuando un invitado llegaba, se le ungía la cabeza con aceite o se le untaba la cara con aceite. El ungir a los huéspedes con aceite era una costumbre muy antigua entre las naciones orientales. Se usaba solo aceite de oliva mezclado con especias aromáticas. Simón el fariseo, ya que invitó a Jesús a su casa a comer, ya, en la realidad no lo invitó a comer, lo invitó para interrogarlo, para espiarlo, para poder saber cuál era su doctrina y después acusarle, ya. No realizó ninguna de estas cosas, ni le lavó los pies, ni le dio un beso, que era también una muestra de respeto cuando llegaba un invitado a una casa, ni tampoco le untó su cabeza con aceite. La mujer pecadora que entró con un frasco de alabastro, ¿ya?, y que ungió la cabeza de Jesús con este perfume, ¿ya?, le lavó sus pies con sus lágrimas y se los secó con su cabello, sí lo hizo. Mientras que Simón, que era el que había invitado a Jesús a su casa, no lo hizo. ¿Ya? Entonces, se da cuenta que para poder entender esto y poder interpretarlo de forma correcta, no solo tenemos que considerar el contexto, lo que antecede, lo que viene después, sino también el texto abordarlo a la luz de
su contexto histórico, cultural, geográfico. O sea, ¿qué es lo que se hacía en la época? ¿Por qué Jesús hace esto? Para poder entenderlo tenemos que movernos hacia la época y entender de que eso era una costumbre. Hoy nosotros no tenemos esa costumbre. Hoy nosotros no vamos a llegar a una casa, ya, estoy hablando de Occidente, porque en Oriente, en muchos lugares donde todavía se viven en carpas, se viven en tiendas, se practica esto. La hospitalidad es algo sagrado, ¿ya? Pero aquí en Occidente usted no llega a una casa y le van a apoyar un poco de aceite en la cabeza. Dar un beso, sí, es costumbre acá en Chile, saludarse de beso, ¿ya? Pero no le van a sacar los zapatos y le van a empezar a lavar los pies. Sería mal visto. Pero eso en la época de Jesús, ¿verdad? Era normal. ¿Ya? Muy normal. Entonces esa es la regla número 3. Tenemos también el trasfondo histórico, por ser Proverbios capítulo 22. Veamos. Proverbios capítulo 22. ¿Ya? Versículo número 28 dice así. Nunca cambien los antiguos límites de una propiedad, los que fueron puestos por tus antepasados. Otra traducción dice, no traspasará los linderos, ya, que colocaron vuestros antepasados. Ahora, ¿qué es lo que era un lindero? Era un marco, una piedra, un poste inscrito, donde eran definidos los límites del terreno o propiedad. Hasta el día de hoy, todas las fronteras tienen linderos o mojones, como le llaman, que indican el término de la frontera de un país y el inicio de otra. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender esto? Yo podría tomar esto y predicar y hablar sobre los límites establecidos por Dios, los cuales moralmente nosotros no podemos traspasar los mandamientos. ¿Ya? Pero si yo quiero hacer una correcta interpretación de este texto, por eso le digo que es muy importante que ustedes, como predicadores, como maestros, tengan esta herramienta de comentarios bíblicos, ya, diccionarios bíblicos, para poder entender el aspecto cultural, el significado de la palabra, ya. Si yo consulto un comentario bíblico, me voy a dar cuenta de que en la época en que la tierra fue repartida por Josué, ya, toda esa época de Josué, de los jueces, que todavía se seguía repartiendo la tierra de Canaán, porque ellos habían entrado, habían conquistado, ¿ya? Se les daba, ¿verdad?, un pedazo de tierra por tribu y por habitante de esa tribu, ¿ya?, los cuales tenían límites marcados. Entonces estaba estrictamente prohibido vender esa tierra, porque no era de ellos, era de Dios, la tierra era de Dios, ¿ya? Y también traspasar los límites. O sea, yo no podía, de forma astuta, de forma pilla, malandra, traspasar los límites que se me había establecido, ¿ya? Que se me habían dado. Y si lo hacía, ¿verdad?, yo iba a ser sancionado, iba a ser castigado. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la tierra no era de ellos, la tierra era de Dios, ¿ya? Por eso que nosotros vemos que cuando Acab le quiere comprar la tierra de Nabot, ¿verdad?, él se niega. Él se niega porque sabía que la tierra era una herencia de Dios, no se podía vender, excepto las casas que estaban dentro de ciudades amuralladas. Esas sí se podían vender, ¿ya? Pero las tierras, por ejemplo, que estaban fuera de ciudades amuralladas, no se podían vender porque eran una herencia de Dios, ni se podía traspasar los linderos. Entonces, esa es la forma correcta de interpretar, de entender este texto, ¿ya? Otro ejemplo, interpretando un texto de trasfondo cultural, histórico de la época, es la privación del calzado y de toda vestimenta superflua marcaba la triste condición de los cautivos, ¿ya? Isaías capítulo 20, verso 2, vamos allá, ¿ya?
¿Cómo entendemos este texto? Isaías, capítulo 20, versículo 2, dije, parece que sí. Veamos, dice: en ese tiempo el Señor dijo por medio de Isaías, hijo de Amós, ve y quítate esa ropa áspera y las sandalias. Así hizo Isaías y anduvo en ropa interior y descalzo. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Por qué Dios manda que Isaías haga esto? Porque el despojarse, ¿verdad? Al profeta, al despojarse del manto, ¿verdad? La ropa exterior y andar prácticamente solamente, como se dice, en ropa interior, ¿verdad? Y descalzo, Isaías estaba dando un mensaje que para nosotros tal vez no haga tanta, ¿cuánto se llama? No nos cause tanta impresión y no lo entendamos, pero para la época, una persona andar descalza, una persona andar sin su ropa exterior, solamente con ropa interior, ¿verdad? Entonces era una señal de privación, de tristeza, y también daba a entender que en esa condición los judíos serían llevados para el cautiverio, ya casi desnudos, que iban a salir iban a salir solamente con lo opuesto, por decirlo así, cuando fuesen llevados cautivos a Babilonia, ya. Entonces era una señal, pero para poder entender esto, entonces tenemos que ir al contexto cultural de la época, lo que eso significaba, ya. Otro ejemplo lo encontramos en Ruth capítulo 4 versos 7 al 8, cuando Boaz va con el pariente cercano que podía redimir a Ruth, ya, la moabita. Boaz tenía interés en casarse con ella, entonces para poder cerrar el negocio, ya, con este pariente cercano, cuando finaliza el acuerdo, ya, Boaz o el pariente cercano se quitaba el zapato y se lo entregaba al otro. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros eso? Era también un aspecto cultural de la época, era una costumbre, que cuando se finalizaba un contrato, ya, o un negocio, entonces una forma, como no existía la notaría en la época, para poder legalizar los documentos, ¿qué es lo que se hacía? Se llamaban los ancianos del pueblo o de la ciudad, ya, que eran testigos de lo que se estaba acordando, y una forma de sellar el pacto entonces, o el acuerdo, era quitarse un zapato y uno llevarse el zapato de esa persona para poder tener la garantía de que se había finalizado, llevado a buen puerto, ¿verdad? Un negocio o un compromiso, etc. ¿Ya? Entonces, ahí usted se da cuenta. ¿Ya? Son costumbres, y para eso tenemos que tener conocimiento de esas cosas, por supuesto. Necesitamos, vuelvo a repetir, un buen comentario bíblico, etc. Después tenemos el trasfondo geográfico, ya, a la hora de interpretar un texto, que también tenemos que considerar. Por ejemplo, en Juan capítulo 7 encontramos otra situación. Vamos allá. Juan capítulo 7. Verso 46, que dice, veamos. Dice a partir del verso 46, tiene por título: los líderes judíos se niegan a creer. Los guardias respondieron, no. Empecemos en el 45. Dice: entonces los guardias del templo regresaron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes. Ellos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Están hablando aquí, ¿verdad?, que lo habían mandado a prender a Jesús, ya, a tomarlo preso. Pero los guardias respondieron, nunca un ser humano ha hablado como él. Miren, fueron impresionados de tal forma que ni siquiera se atrevieron a detener a Jesús. Los fariseos le dijeron, así que también los engañó a ustedes. ¿Acaso alguno de los líderes o de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente que no sabe la ley está bajo maldición. Y uno de los fariseos, que era Nicodemo, que era ya en el capítulo 3, había ido de noche a hablar con Jesús, quien había visitado antes a Jesús, le dijo, nuestra ley no nos permite condenar a alguien sin haberlo escuchado primero. Sí, aquí Nicodemo está haciendo, ¿verdad?, a riesgo de su vida,
y de ser expulsado ya del Sanedrín, una defensa a favor de Jesús. No lo podemos condenar sin descubrir qué es lo que hace. Ellos le contestaron, miren la respuesta acá que ellos dan, y quiero que le presten atención. Ellos le contestaron, ¿eres tú también de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que ningún profeta viene de Galilea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo entiendo esto? Lo que ellos están diciendo, ¿ya? A Nicodemo, ¿eres tú de Galilea? ¿Acaso ha salido algún profeta allá? Ve a través de la historia, ve a través de la Escritura si ha salido algún profeta de Galilea. Ahora, ¿por qué esta odiosidad contra los galileos? ¿Por qué, verdad, esta falta de consideración de mirar en menos a los galileos? Lo descubrimos a través, verdad, de un mapa, a través de la geografía, interpretar el texto geográficamente. ¿Por qué? Porque si nos vamos a dar cuenta, Jerusalén estaba muy apartada de la región de Galilea, ¿ya? Y Galilea era considerada, ¿verdad?, una región de, si bien es cierto, había un judío ahí, pero era considerada una región de gentiles, porque tenía mucho comercio y contacto con fenicios, ¿ya?, de Tiro, con sirios, que viajaban y que pasaban por Galilea, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Galilea estaba muy alejado de Jerusalén y no tenía totalmente esa influencia que había en Jerusalén, ¿verdad?, judaizante. ¿Ya? Si bien es cierto esto aquí, que vivían en Galilea, eran judíos, ¿ya?, pero tenían más contacto con los fenicios y con la gente de Siria y de los otros países que los rodeaban, ¿ya?, por decirlo así. Entonces, para los que vivían en Jerusalén, para los fariseos que vivían en Jerusalén, los galileos prácticamente, a pesar de ser hebreos o judíos, eran paganos, ¿ya? De hecho, había un dicho en la época, ¿ya?, que decía: ¿quieres sabiduría? ¿Quieres conocimiento de la Torá? Ve a Jerusalén. ¿Quieres hacer negocio? Ve a Galilea. O sea, eso explica todo y por qué eran tan mal mirados. O sea, para los que vivían en Jerusalén, para los fariseos, que estaban todo el día, ¿verdad?, estudiando Torá, y que solamente en Jerusalén había, fuera del templo, había más de 40 sinagogas en la época de Jesús. Imagínense ustedes. O sea, era una ciudad muy religiosa, ¿ya? El que querer conocer más, el querer aprender más, era necesario ir a Jerusalén, ¿ya? Y ellos suponían, ¿verdad?, que todos los grandes profetas y hombres de Dios habían salido de Jerusalén, y era imposible que de Galilea, y menos de Nazaret, un pueblito tan chico, pudiese salir un profeta. Pero resulta que, si bien es cierto, Jesús nació en Belén, ¿verdad?, pero se crió en Nazaret, y sí, de Galilea había salido y se había levantado un gran profeta que era Jesús, ¿ya? Entonces, nosotros, para poder entender, ¿ya?, este texto, tenemos que interpretarlo también, no solamente desde el punto de vista histórico, cultural, sino también geográfico. ¿Por qué había esta contrariedad, esta enemistad casi con los galileos? ¿Ya? Aparte que los galileos también eran personas que, debido al contacto que tenían con las otras naciones, ¿ya?, y esto se da también cuando uno vive en países que tienen fronteras con otro país que habla otra lengua, ¿ya? El idioma de esa persona no pasa a ser 100% correcto, debido a la influencia que tiene de otro país. Esto yo lo vi en Paraguay cuando era misionero en Paraguay, ¿ya? Los paraguayos, si bien es cierto, ellos hablan español, el guaraní, pero lo de las fronteras también dominaban el portugués. Entonces, su lenguaje, por decirlo así, ¿verdad?, no era muy, ¿cuánto se llama?, ortodoxo, muy pulido. Lo mismo pasaba con los galileos. El hebreo de ellos, ¿verdad?, no era un hebreo muy ortodoxo. No era como el de la capital. Ustedes me entienden, ¿ya? Bien. Cuarta regla para interpretar. Número 4, interprete la escritura con las escrituras. La Biblia no se contradice a sí misma, de manera que usted debe interpretar los pasajes oscuros de la escritura con otro pasaje de la escritura que son más llanos o cuya implicación es más sencilla. Por ejemplo,
En Ezequiel capítulo 47, verso 1, entendemos por la propia escritura que el río que vio Ezequiel, el cual salía debajo del templo, es el mismo río que vio Juan en Apocalipsis capítulo 22, verso 1. ¿Ya? Si yo leo el capítulo 47 del libro de Ezequiel, me voy a dar cuenta que Ezequiel ve un templo, ¿ya? El capítulo 47 habla del templo milenial, y de un río que sale debajo del templo, que es para sanidad de las naciones. El mismo río, ¿verdad?, que ve Ezequiel, para yo poder entender mejor y poder interpretarlo, lo encuentro en Apocalipsis capítulo 22, verso 1, que es el mismo río que sale debajo ya del trono de Dios y que sirve para la sanidad de las naciones. Entonces, ahí me doy cuenta, ¿verdad?, que la propia escritura interpreta la escritura. Tenemos otro ejemplo, Isaías capítulo 53, que nos habla de los padecimientos del Mesías. ¿Ya? Varón de dolor, desechado, cargó sobre sí nuestros pecados, por sus llagas fuimos sanados. Y si lo comparamos con 1 Pedro capítulo 2, verso 24, vamos allá. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24 dice: en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo, para apartarnos de ellos, y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. O sea, vemos que se repiten las mismas palabras que en Isaías capítulo 53, si usted lo estudia, lo analiza. Entonces, claramente, ya la propia escritura está interpretando la escritura. Y 1 de Pedro 2, capítulo 2, verso 24, me está mostrando, ¿verdad?, que Isaías 53 no está hablando de del profeta, como dicen los ortodoxos judíos, sino que está hablando de los padecimientos del Mesías. ¿Ya? Melquisedec, en Génesis capítulo 14, verso 17 al 20, cuando Lot vuelve ya de rescatar a su sobrino Lot, le sale al encuentro Melquisedec, este personaje misterioso, ya, rey de Salem, sacerdote del Elohim Olam, ya, del Dios Altísimo, que no se sabe de dónde salió, sin genealogía. Si queremos saber más, ¿verdad?, de este personaje oscuro, tenemos que ir a Hebreos capítulo 7, verso 1 al 10, el cual nos habla y nos muestra que es un tipo del antitipo Jesucristo. ¿Ya? O sea, es la realidad. Recordemos que estamos estudiando, ¿verdad?, que un tipo es una sombra y que el antitipo es la realidad. O sea, Melquisedec viene siendo la realidad del sacerdocio de Cristo. Viene siendo la propia persona de Cristo. ¿Ya? O sea, la propia escritura interpreta la escritura. Cuando no entendamos algo en el Antiguo Testamento, téngalo por certeza que si usted analiza las mismas palabras, ya el mismo contenido del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento le va a aclarar, le va a mostrar lo que usted no entiende en el Antiguo Testamento. O en el Nuevo Testamento le va a aclarar lo que está en el Antiguo Testamento, ¿ya? O viceversa. O sea, la propia escritura interpreta la escritura. Esta es la regla número 4. Regla número 5. Cuando estudie un pasaje, considere otros pasajes paralelos o afirmaciones relacionadas. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, verso 15, nos habla de la abominación desoladora. Todo el capítulo 24 es un capítulo escatológico, que habla de los últimos acontecimientos. Antes de la venida del Señor, los discípulos le preguntan, ¿qué cosas sucederán, Señor, antes de tu venida? Y Jesús comienza a hablar, ¿verdad?, ya, de terremoto, de maremoto, de peste. Y Jesús le dice, cuando veáis la abominación desoladora, el que lee, entienda, dice. ¿A qué se refiere a esa palabra abominación? La encontramos también en Daniel capítulo 9, versos 26 y 27. También habla de la abominación desoladora. ¿Para qué lo estudia, verdad? La abominación desoladora en la época se refería, tiene una doble interpretación, ¿ya? O triple, podemos decirlo así. Para la época de Daniel, ¿ya?, podía referirse a
En la época de los macabeos, cuando Antíoco Epifanes ya coloca, dice la historia, un cerdo, sacrifica un cerdo en el altar del templo. Y esto que hizo con que provocó una revuelta ahí en Israel, ya hizo con que los macabeos se levantasen, ya porque habían cometido una abominación, ya, y derrocan a este rey sirio, Antíoco Epifanes, ya, y los macabeos entonces asumen el poder, ya. Entonces puede tener esa interpretación, como también se puede referir, ¿verdad?, cuando los romanos sitian Jerusalén, ya, y destruyen el templo, la abominación de la desolación. O también se puede referir, ya, a la época de la gran tribulación, ya, donde el anticristo va a colocar una imagen de sí mismo en el templo, que va a ser construido, el tercer templo, ya, y va a hacer con que todos le rindan adoración. Entonces, si queremos entender, ¿verdad?, ciertas palabras, ciertos pasajes, tenemos que considerar otros pasajes paralelos o afirmaciones relacionadas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿ya? Tenemos también, por ejemplo, 1 Juan capítulo 5, verso 16, donde Juan habla del pecado de muerte. ¿Ya? 1 Juan 5, 16, vamos allá. Primera Juan capítulo 5, verso 16. Dice Juan, si alguno ve que su hermano en Cristo está cometiendo un pecado que no lo lleva a la muerte eterna, debe orar por su hermano y Dios le dará vida a su hermano. Digo un pecado que no lo lleva a la muerte eterna, porque hay un pecado que lleva a la muerte eterna. En ese caso, yo no digo que se ore. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es ese pecado de muerte que Juan habla aquí? ¿Ya? ¿Cómo yo entiendo a qué se está refiriendo? Por 1 Juan, ¿ya? Capítulo 1, verso 9, entendemos que cualquier pecado cristiano puede ser perdonado si se arrepiente. Porque dice, ¿verdad? Ahí mismo, vamos al versículo 9, ¿ya? 1 Juan, dice, si aceptamos el testimonio de los hombres de... No, perdón, 1 Juan, ¿cuánto era? A ver, 1 Juan 1, 9, vamos allá. Ah, y acá estamos, sí. 1 Juan capítulo 1, verso 9. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 1, verso 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. O sea, se da cuenta, si hay confesión del pecado, ya, ahí vuelve a repetir la misma palabra. ¿Se da cuenta? Aquí el capítulo 5, verso 16, habla del pecado o muerte. El 1 Juan 1, 9 también vuelve a hablar del pecado, ¿ya? Pero si dice Juan, ¿verdad? Si la persona confiesa su pecado, recibe perdón. ¿Ya? O sea, entonces, ¿a qué puede estarse refiriendo aquí? Se puede estarse refiriendo que el pecado que no tiene perdón es aquel pecado que no es confesado. Si la persona no confiesa, entonces no tiene perdón. Ahora, hay una tercera interpretación también, ¿ya? Que la encontramos también en el Evangelio, cuando Jesús habla del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, la persona blasfema contra el Espíritu Santo, le atribuye la obra de Dios a Satanás, ese pecado, dice Jesús, no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. ¿Se da cuenta? O sea, entonces, a la hora de interpretar, debemos estudiar un pasaje considerando otros pasajes paralelos que hablen de lo mismo, del mismo asunto o de las mismas palabras, para poder interpretar. Esa es una quinta regla. Sexta regla, interpreta haciéndose las siguientes preguntas. ¿A quién habla? ¿Ya? ¿A quién está hablando? Por ejemplo, Génesis 3:4, vamos allá. Génesis capítulo 3, versículo 4 dice,
Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirás. O sea, ¿aquí quién habla? ¿Es Dios? No, pues no es Dios. Aquí es la serpiente. Si bien está registrado en la palabra de Dios, pero no es Dios quien está hablando. Es la serpiente, es Satanás. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos siempre hacernos esa pregunta. ¿Quién habla en el pasaje? ¿Ya? ¿A quién se le habla en Juan 3:16? Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién se le está hablando? Jesús le está hablando a Nicodemo. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Quién habla? ¿A quién se le habla? ¿Y cuándo se dijo? ¿Cuándo se dijo esto? ¿Ya? Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando Jesús hizo esta promesa a los discípulos, antes de ascender al cielo, según el versículo 9 del mismo capítulo. O sea, Jesús, antes de ascender al cielo, ¿ya? Le hace la promesa de la venida del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y por el versículo 9 yo me entero de que Jesús hace esta promesa a los discípulos antes de ascender al cielo, ser llevado al cielo. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Quién habla? ¿A quién se le habla? ¿Y cuándo se dijo? Y por último, el significado literal y figurado de las palabras. Es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario y después determinar si tiene sentido figurado. ¿Ya? O sea, tenemos que tomar las palabras cuando leemos la Biblia, leerlas literalmente, ¿ya? Y después mirar o ver, ¿verdad?, el sentido, si tiene sentido, ¿verdad?, figurado. Primero, el sentido literal, usual, que se le da a cada palabra o expresión, ¿ya? Por ser si la Biblia dice, y la puerta, yo tengo que tomarlo de forma literal, es una puerta, ¿ya? Pero también tengo que considerar que puede tener un sentido figurado. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, verso 32, Jesús le dice, ¿verdad? Y decirle a esa zorra de Herodes, ¿ya? Y decirle a esa zorra de Herodes, ¿ah? En forma literal, para mí, ¿qué es lo que es una zorra? Es un mamífero de 4 patas, tengo que interpretarlo literalmente primero, ¿ya? De pelambre, ¿verdad? O pelo abundante y cola esponjosa. Eso es una zorra, ¿ya? Pero lógicamente cuando Jesús llama a Herodes de zorra, no es que Herodes es una zorra, un animal de 4 patas, sino que en sentido figurado, ¿verdad? Él es astuto y sagaz, como lo son las zorras, y dañino, ¿ya? Primero tengo que tomar, ¿verdad?, la palabra literalmente, pero luego entender que está hablando en un sentido figurado, porque es absurdo pensar que Herodes era una zorra, era un animal, ¿ya? Sino que Jesús se está refiriendo a la pillería, la maldad del animal, que representaba, ¿verdad?, a Herodes, ¿ya? Mateo capítulo 16, verso 18, vamos allá, vamos a leer ese texto. También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. La fuerza de la muerte no la derrotará. Entonces Jesús aquí habla de una roca. En el sentido, ¿verdad?, literal, ¿qué es lo que es una roca? Una formación geológica de piedra, ¿ya? Pero en el sentido figurado, ¿qué es lo que es una roca? Es un fundamento, una base, ¿ya? Cuando dice Jehová es mi roca, no es que Dios es una piedra. No podemos imaginar a Dios como una piedra, sería absurdo, ¿verdad? Sino que se está refiriendo en un sentido figurado, ¿ya? De que Dios es un cimiento firme, ¿ya? Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿verdad?, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a un cimiento, que la iglesia va a estar fundamentada, no en Pedro, sino en un fundamento firme, estable, inamovible, ¿ya? Entonces, el significado literal y figurado de las palabras tenemos que
a la hora de interpretar, ¿verdad?, considerarlo. ¿Ya? Potencialmente todas las palabras tienen un significado figurado y otro literal. Para poder entender cualquier figura del lenguaje, uno tiene que entender primero el significado literal del término y enseguida reflexionar acerca de las similitudes para finalmente establecer el significado de la figura del lenguaje. Por ejemplo, ¿ya? En Juan 6:35 Jesús dice: yo soy el pan de vida. Literalmente yo tengo que entender qué es lo que es un pan. El pan es importante porque es sustento de la vida, es sustancia, es comida, el elemento básico en la dieta ya diría yo, principalmente acá de Chile. Lo que más hacen el chileno es comer pan. Pero cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, está hablando en un sentido figurado. ¿Ya? Está diciendo yo hago por el espíritu del hombre lo que el pan hace por su cuerpo en cuanto a la nutrición. ¿Ya? No es que Jesús es un pan. ¿Ya? No es que Jesús es un pan que anda acá con pie caminando. No, está hablando en un sentido figurado. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, cuando tenemos que tomar las palabras literalmente o de forma figurada. ¿Ya? La Biblia contiene muchas figuras. Principalmente si usted estudia, ¿verdad?, el libro Apocalipsis, va a encontrar muchas figuras, lenguaje, mucho simbolismo, que habla de dragón de 7 cabezas, de una bestia que salió del mar, ¿ya?, etcétera. De querubines que tienen 4 caras, cara de león, cara de ciervo, cara de águila, de hombre, o sea, en muchos sentidos figurados que hay que tomar en cuenta. Otro ejemplo, Gálatas capítulo 4, verso 19, para terminar. Vamos allá. Dice Pablo aquí a los Gálatas, escribiendo a los Gálatas: hijos queridos, otra vez sufro por ustedes como una madre que da a luz hasta que en realidad sean como Cristo. Otra traducción dice: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, dice Pablo. Ahora, en un sentido literal, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un dolor de parto? Es lo que sufren las mujeres cuando van a tener una guagua, un hijo. ¿Ya? Se está refiriendo, ¿verdad?, Pablo en un sentido, o sea, ¿podemos interpretar literalmente lo que Pablo está sintiendo? Lógicamente no. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen dolor de parto. Los hombres no tienen hijos. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo ahí? Tengo que interpretarlo de una forma figurada. O sea, Pablo está sintiendo, tal y te está diciendo a la iglesia local, la verdad, que él está sufriendo como sufre una madre cuando va a tener un hijo, ¿verdad?, por causa de ellos, porque se habían vuelto al judaísmo, ¿ya? Y estaban abandonando a Cristo, por decirlo así, ¿ya? Entonces se da cuenta, a la hora de interpretar tenemos que considerar el lenguaje literal y también figurado muchas veces de las palabras, ¿ya? Darnos cuenta si realmente es el escritor está hablando de una forma literal o figurada. Muy bien, mis queridos hermanos, llegamos hasta aquí entonces con esta clase número 2 de hermenéutica. Que el Señor les bendiga grandemente.